Bueno, pues pasado el minuto, vamos a retomar el trabajo de nuestro Congreso y vamos a iniciar la mesa 7. Ya llevamos 7 mesas, comenzamos ayer muy temprano, sin mencionar la ponencia inaugural del doctor García Diego, y hemos trabajado un montón y todavía lo que nos falta. Así que vamos apurándonos. La mesa 7, 1940-1945, México y la Segunda Guerra Mundial. Terminamos la mesa 6 hacia, digamos, 1917-18. Hacemos un brinco, afortunado creo yo, porque parece que las guerras imperiales ya van a estar pensadas hacia afuera de las fronteras y no hacia adentro de las fronteras mexicanas. Y eso pues está muy bien, en principio, en un primer momento. Esta mesa tendrá 2 ponentes. Voy a comenzar presentando al primero, que creo que no requiere demasiada presentación en este congreso, pero lo voy a hacer de cualquier manera. El doctor Juan Ortiz Escamilla estudió el doctorado en el Colegio de México, obtuvo el grado en 92 y es investigador de la Universidad de Veracruzana desde 1997. Cuenta con la membresía del Sistema Nacional de Investigadores nivel emérito y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Entre los reconocimientos recibidos destacan el Premio Silvio Zavala en 97, que otorga la Organización de Estados Americanos a través del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, por el libro Guerra y Gobierno, Los Pueblos y la Independencia de México. En el 2000, el reconocimiento al mejor artículo sobre el siglo XIX, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas AC, por el trabajo La ciudad amenazada, el control social y la autocrítica del poder durante la Guerra Civil de 1810. Y en 2009, el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación histórica que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia por el libro El Teatro de la Guerra, Veracruz, 1750-1825, que por cierto estaba regalando ayer y ya se acabó. Así que quien no lo agarró, pues ya no lo agarró. De igual manera, en 2017 fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional con la presea Gran Orden Victoria de la República. No tengo mucho más que decir, todo el mundo lo conoce. Le doy inmediatamente la palabra a Juan Ortiz. Adelante, por favor. Muy buenos días otra vez. Los saludo con mucho cariño en esta mañana todavía. Yo quiero comentar antes que nada que he utilizado toda la bibliografía existente sobre la Segunda Guerra Mundial, los archivos de la Defensa Nacional, los fondos del general Mújica, del general Cárdenas, pero lo que les voy a presentar tiene que ver con un tema hasta cierto punto tangencial que no se ha abordado a profundidad sobre los efectos que tuvo la guerra en México, sobre todo para la población. En esta conferencia yo quiero abordar 2 temas principales. Uno, que es la modernización del ejército mexicano, que tiene que ver con el final de los soldados de la Revolución y el inicio de la conformación de un nuevo ejército ya educado o formado por oficiales que se formaron en las academias de Estados Unidos y de México con la Segunda Guerra Mundial. El otro tema que me parece muy, muy importante es todas las organizaciones populares de defensa civil que se organizaron en todo el país. Esto es algo que no hemos trabajado, porque para lograrlo, para hacerlo, hay que ir a los archivos estatales y municipales. Pero sí es un fenómeno que se dio en toda la República, en todo México. Ahora, aquí viene una pregunta, a lo mejor un poco provocadora, por eso yo le puse México ante la título La Segunda Guerra Mundial, Unidad Popular a la Mexicana, y eso es lo que voy a tratar de explicarles, porque va a haber cambios muy importantes. El otro tema que yo también quiero destacar es
y que aquí lo vamos a ver, es la relación del general Cárdenas con el presidente Ávila Camacho. Siempre se ha hablado de que hubo enfrentamientos, conflictos, disensiones y demás, pero en este contexto lo que yo me pregunto es cómo, si había este problema supuestamente por cuestiones ideológicas, ¿por qué Ávila Camacho nombra primero invita al general Cárdenas que regrese al servicio y lo nombra secretario de la primera región militar en el Pacífico? Después, cuando inicia la guerra, lo nombra, es el primer secretario de la Defensa Nacional. A mí lo que me interesa muchísimo es poner atención en qué hace Cárdenas como secretario de la Defensa Nacional. Entonces, la hipótesis que yo estoy planteando, la idea que estoy trabajando, porque es un proyecto que estoy apenas abordándolo, es que Cárdenas, desde la Secretaría de la Defensa Nacional, él es el que va a organizar a estos grupos de defensa civil, tiene el control del ejército, de las comandancias militares del país, y sobre todo lo que me interesa es explicar qué hace Cárdenas. Y al final, bueno, la hipótesis que yo planteo es que Cárdenas, a través de estas organizaciones populares, es como una especie de continuación de su programa de gobierno, sobre todo para fortalecer la reforma agraria y todo el trabajo que le había faltado. Entonces, lo vamos a ver actuar en todos los niveles y sobre todo con organizaciones populares. Incluso con con Miguel Alemán, Cárdenas también va a estar repartiendo tierras en la cuenca del Tepalcatepec con la comisión, y ahí en esa zona, de los años 46 a 52, van a repartir más de 300,000 hectáreas con un sistema de irrigación moderno, y ahí lo vemos al general Cárdenas. Entonces, es en ese sentido que quiero avanzar. Bueno, la declaratoria de guerra de México a los países del eje tuvo un efecto directo a nivel internacional y en la sociedad. En primer lugar, el acercamiento de colaboración y restablecimiento de las relaciones de México con Estados Unidos rotas por la expropiación petrolera. También porque con motivo de la guerra, el presidente Ávila Camacho gobernó con poderes extraordinarios. En un trabajo reciente, Ariel Rodríguez aborda la declaratoria del estado de excepción y la suspensión de garantías individuales por el gobierno mexicano y avalado por el Congreso de la Unión. Se trató de una decisión jurídica y política, ya que el gobierno pudo gobernar con facultades extraordinarias. Ello le permitió construir una gran alianza social a través de la militarización de amplios sectores sociales y con ello retomar el control pleno de la sociedad. Me refiero al establecimiento del servicio militar obligatorio, a los comités de defensa civil, a los batallones de obreros, a los comités femeninos, a las legiones guerrilleras de charros, a las defensas rurales y a la instalación en todos los centros urbanos del país de los comités antinazifascistas. También porque los soldados veteranos pasaron a formar parte de la Guardia Regional, que no nacional, y con los conscriptos del servicio militar se formó el nuevo Ejército Mexicano. Antes de la declaratoria de los acuerdos de colaboración conjunta México-Estados Unidos, hubo una fuerte tensión entre ambos gobiernos por la pretensión del segundo de establecer bases militares en territorio mexicano. De hecho, los estadounidenses comenzaron a moverse sin autorización por la península de Baja California, muy a pesar de las protestas del gobernador general Francisco J. Múgica. La modernización de las Fuerzas Armadas en México comenzó en abril de 1941, cuando ambos gobiernos firmaron los primeros acuerdos para que las aeronaves de guerra norteamericanas ocuparan el espacio aéreo
y sus buques atracaran en puertos mexicanos, pero no se les permitió la instalación de bases militares. La negociación se mantuvo en secreto hasta diciembre del mismo año, justo cuando Estados Unidos hiciera pública la declaratoria de guerra a los países del eje. 5 meses después, México hizo lo propio, pero sin estar todavía en posibilidades de desarrollar con éxito una guerra contra un enemigo poderoso. El ejército adolecía de equipo militar avanzado, aviación, artillería, municiones, y sus oficiales no conocían el arte de la guerra moderna. Ante esta crisis, en el mismo mes de diciembre, el presidente de México, Ávila Camacho, ordenó al general Cárdenas volver al servicio militar, que ya les comenté. Perdón. No, perdón. Bueno, la declaración. Sí, ay. Ya. Tras la firma de los acuerdos de México con Estados Unidos y con apego al derecho de Angaria, el gobierno mexicano ordenó la requisición de buques alemanes e italianos anclados en los puertos de Tampico y Veracruz y los mexicanizó. Unos pasaron a formar parte de la flota petrolera, los cuales tiempo después, algunos de ellos fueron hundidos. Luego, este es un mapa muy interesante donde se señalan en qué lugar del Golfo de México se hundieron estos barcos. Tras la firma de los acuerdos de México, con la soberanía nacional directamente involucrada en el conflicto armado a raíz del hundimiento del buque petrolero Potrero del Llano, el primero de 6, el Golfo de México se evidenció como un área estratégica para el curso de la guerra. El país entró a la guerra mediante el decreto del presidente Ávila Camacho el 22 de mayo del 42, lo que marcó la vida de los mexicanos, divididos entre la versión oficial, que veía la guerra como una realidad, y la población que se mostraba incrédula ante la posibilidad de que pudiera ocurrir. Lo cierto fue que el gobierno mexicano aprovechó la situación de la guerra para monopolizar el uso de la violencia legítima, gobernar con facultades extraordinarias y acallar las voces de disidentes de grupos políticos antagónicos como los anarquistas. Tras el hundimiento del 6º buque mercante, el presidente nombró al general Cárdenas ya no secretario de guerra, sino secretario de la Defensa Nacional, y con el afán de mostrar al mundo que México estaba unido en un momento tan delicado. 4 días después hubo un evento que nadie hubiera imaginado y que fue el estado de guerra el que lo hizo posible. El encuentro en Palacio Nacional de todos los expresidentes. Ahí estaba Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Adolfo de la Huerta y Lázaro Cárdenas. Todos se saludaron amablemente y conversaron, decía Cárdenas, cito, como si no hubiéramos sido unos y otros entre sí factores de acontecimientos políticos que llegaron a distanciarnos. Como parte de los acuerdos conjuntos, se inició la modernización de las instalaciones militares mexicanas a la par con las de Estados Unidos y bajo el modelo de aquel país. El primer acercamiento entre ambos ejércitos se dio durante la visita de un grupo de jefes y oficiales mexicanos que hicieran a bases militares de Estados Unidos. El subsecretario de la Defensa, el general Francisco Urquizo, aseguró que su estancia en la base militar de Abilene, Texas, comenzó a imaginar los cambios que se darían en el ejército mexicano. Lo que más impresionó al general fueron las modernas y cómodas instalaciones para la tropa, las que comparó con los conventos convertidos en cuarteles después de la Guerra de Independencia y que adolecían de todo. Dice, hasta entonces, cito, nuestros pobres soldados dormían en el suelo, teniendo por única cama una manta y un capote, y sus ropas se las lavaban sus soldaderas en casuchas donde buenamente podían vivir.
Fue así que como el estado de guerra, como el estado dio lugar a una profunda modernización del territorio. Aquí están las zonas militares, las 34 zonas militares, algunas ya existían, otras fueron de nueva creación. Y luego después también el otro, me parece muy importante, es para la protección de los litorales. Se emplazaron baterías antiaéreas en todos los litorales. Se construyeron aeropuertos, muchos se modernizaron, pero hubo nuevos, como el de Monterrey, Ixtepec, Chetumal y Cozumel. La premura en la construcción de albergues para recibir a los nuevos soldados la desencadenó la puesta en vigor de la Ley del Servicio Militar en agosto del 42. La Secretaría contaba con apenas 5 meses para la edificación de alojamiento para más de 60,000 conscriptos. Eso esperaban, pero no fue así. Las primeras construcciones se hicieron de madera, similares a las norteamericanas, y tiempo después con material permanente. Además de los dormitorios, los edificios fueron equipados con cocinas, comedores, y se contrató personal especializado para atender los comedores, las lavanderías, y finalmente se capacitó al grupo de oficiales, jefes y sargentos encargados de la educación del nuevo tipo de soldado. En 1943 se crearon 2 nuevas divisiones. La primera tuvo como base la Ciudad de México con el Campo Militar número 1, en Lomas de Sotelo, el de Cuernavaca, Teotihuacán. La segunda se ubicó en Guadalajara e incluyó los campos de Irapuato, Morelia y Monterrey. Cuernavaca e Irapuato se publicitaron como ejemplos de modernidad de las construcciones del ejército. De igual manera, en Querétaro se edificó el exclusivo campo de entrenamiento para jefes, oficiales y sargentos adecuados con los modelos de Bullis y Abilene, Texas. Obviamente, desde entonces, la presencia de asesores e instructores norteamericanos en el ejército mexicano fue de lo más común. Así fue como los soldados de la Revolución fueron reemplazados por oficiales educados en las academias militares de México y los Estados Unidos. 1944 fue un año especialmente notable para la preparación de cadetes, oficiales y jefes mexicanos en escuelas norteamericanas. Me refiero a los más de 500 jóvenes que viajaron a los Estados Unidos como miembros del Escuadrón 201, única fuerza mexicana que ha combatido fuera de las fronteras. Lo integraron jóvenes sanos, disciplinados, con un mínimo de dominio del idioma inglés y conocimientos en su especialidad. En síntesis, como esta diapositiva, este mapa, lo que muestran son las bases militares donde fueron educados los soldados mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial. En síntesis, como se ha demostrado, el proceso de militarización en México fue muy distinto al del resto de América Latina. Inició durante la Segunda Guerra Mundial y no como la Operación Cóndor. Como bien ha señalado Vani Petina, en el caso mexicano no hubo una imposición e intervención directa por parte de los Estados Unidos, sino de colaboración para la defensa hemisférica. Cuando inició la Operación Cóndor, las escuelas militares mexicanas ya habían alcanzado tal nivel de profesionalización que por sus aulas pasaron oficiales y cadetes extranjeros, principalmente de Centroamérica. Ahora vamos a abordar el otro tema, que es la militarización de la población civil. La incorporación de la población civil en los planes de defensa se hizo en varios niveles, por medio del servicio militar obligatorio y el reclutamiento voluntario de los comités regionales de defensa civil, de las defensas rurales, de los batallones de obreros, de los comités femeninos y de las escuelas militarizadas. En todos los casos, jóvenes mexicanos fueron seleccionados para cubrir las vacantes de las nuevas unidades. La militarización del país comenzó en agosto del 42, cuando la Secretaría convocó a todos los varones nacidos en 1924 para que se inscribieran en las juntas municipales de reclutamiento de su jurisdicción. El secretario de la Defensa
esperaba reclutar alrededor de 10,000 jóvenes para la formación de este nuevo ejército. Las primeras convocatorias de alistamiento conservaron los mismos problemas que en el pasado, porque la selección y los sorteos se aplicaban a voluntad de las autoridades locales y no como mandato, como lo mandataba el reglamento. A ello se sumaba la resistencia de la población civil ante el temor de ser enviados al frente de guerra, porque mostraban una gran creatividad para eludir los sorteos. En la Ciudad de México fue donde se presentó con mayor fuerza el enfrentamiento político e ideológico entre el gobierno y los sectores conservadores. A los pocos días de publicada la convocatoria, los sinarquistas convocaron a un mitin para condenar el hecho. Semanas después, miembros de organizaciones obreras, campesinas y populares marcharon por la ciudad con antorchas encendidas y gritando consignas contra los sinarquistas, a quienes acusaban de traidores a la patria, enemigos del progreso y de las libertades sociales. La evasión de los jóvenes de las clases hegemónicas para participar en el proceso de la conscripción ameritó un extrañamiento por parte del general Cárdenas al advertir su sustitución por hombres de clases subalternas que no cumplían con los requisitos. Así, el 10 de junio del 43, el secretario llamó la atención a las autoridades civiles y militares de todo el país por la manera en que se había realizado el sorteo. Aseguraba que se habían enviado hombres que no se correspondían con la edad fijada por la ley y que los seleccionados eran individuos exclusivamente de las clases humildes que denotaban evidentemente las violaciones a la ley sobre este particular. Muchos de ellos ni siquiera eran residentes de las zonas de reclutamiento y el examen médico se había pasado por alto. Cito, pues se ha enviado a individuos que notoriamente indicaban su incapacidad física para el servicio. Cierra la cita. La Secretaría también había notado la concesión de un elevado número de aplazamientos por estudiantes, lo que debía terminar. Cito, ya que se considera que en un año en servicio no los perjudica en el futuro, y sí, por el contrario, les será de gran utilidad al reanudar sus estudios llevando una sólida disciplina adquirida durante su permanencia en las filas del ejército. Hubo muchas peticiones de madres solicitando se eximiera del servicio a sus consanguíneos con el argumento de ser hijo único y sostén de la casa. La mayoría de las solicitudes fueron rechazadas. Y había otro caso también de que los conscriptos se casaban y con el hecho de haberse casado pues ya tenían que mantener a su esposa y tampoco ya no iban a, y ahí el general Cárdenas ordenó a todos los registros civiles que no casaran a jóvenes porque si no se iban a quedar sin soldados. El reclutamiento de jóvenes mostró dos problemas sensibles entre la población y que tendió a disminuir con el paso de los años: las enfermedades más comunes entre los soldados y el analfabetismo. Las enfermedades, como pueden ver ustedes en el cuadro, son las enfermedades de transmisión sexual, superaban en cantidad al número de casos de gripe, paludismo, problemas de la piel, del aparato digestivo y respiratorio. Se aseguraba que seguían predominando los mismos padecimientos que en años anteriores y que en algunos casos habían aumentado debido a que las unidades se encontraban estacionadas en las costas. Gracias a las vacunas preventivas aplicadas a los soldados se redujo de una manera importante las enfermedades infectocontagiosas. Especial atención también tuvo la erradicación del analfabetismo. De hecho, en los cuarteles enseñaban a leer y escribir no solo a los soldados, sino también a toda su familia y a sus hijos. Hubo otras instancias para la incorporación de civiles en el programa de defensa. Una fue a través del Comité Nacional de la Legión de Guerrilleros Mexicanos,
Su formación no tuvo tanto problema porque tenían como base las asociaciones de charros regionales de todo el país. Eso fue muy fácil, ¿no? Todos juraban defender con sus vidas, cito, la integridad e independencia de México y acudir inmediatamente con entusiasmo y disciplina al primer llamado que nos haga el presidente de la República. Cierro la cita. Los obreros también formaron sus respectivos batallones de milicianos. En la Ciudad de México se crearon más de 180 cuerpos que agrupaban a 15,000 elementos. La instrucción militar las recibían por las mañanas de lunes a jueves antes de ingresar a las fábricas. O sea, eran trabajadores ya. La instalación de los comités femeninos, de los comités de defensa, tuvieron mejor suerte que lo de los sorteos para la leva, aunque en algunos casos no estuvieron exentos de protestas de parte de la población civil. Por el Comité de Defensa de Veracruz conocemos el programa de enseñanza y manuales para los voluntarios que recibían la instrucción militar y de prevención ante un eventual ataque enemigo. Para la formación también se hicieron empadronamientos por cada una de las manzanas de todas las ciudades con hombres de 18 a 45 años de edad. Entre las actividades que realizaban los comités era la localización y adecuación de refugios antiaéreos en los túneles de todas las ciudades. Eso sí lo hemos localizado en Ciudad de México, en Jalapa, en Veracruz, en Orizaba y Córdoba. Sí existen los túneles y en todas las ciudades también eso se hizo, que es algo muy interesante, un tema para trabajar. Además, ellos tenían que estar atentos, en primer lugar, para pintar los edificios y casas con un color gris oscuro para evitar ser blanco de un posible ataque aéreo y orientar a las personas durante los apagones, que también esos fueron muy comunes, y hay una canción de Toña la Negra, no de Yuri, que fue la que la cantó por primera vez, que es muy simpática, que es la del apagón. Que es de esta época también. Por el tiempo que duró la guerra, bueno, ya están los apagones, ya. La formación de comités femeninos fue de especial interés para el gobierno al delegar en las mujeres funciones como mensajeras, conductoras de vehículos, guardianas del orden, encargadas de los cuerpos de alimentos y alojamiento de emergencias, enfermeras y colaboradoras con instrucción de elementos de las diversas cruces, como Cruz Verde, Cruz Roja y demás, de sanidad militar, tránsito y comunicaciones. En el puerto de Veracruz no se respetó la instrucción porque a las mujeres se les obligaba a marchar después de salir del trabajo, lo que representaba un verdadero problema para ellas, porque tenían que recibir la instrucción de 9 a 11 de la noche. Una vez que habían salido del trabajo, entonces hubo protestas por los sindicatos que decían que era una locura, porque ellas eran madres de casa, tenían que atender a su familia, llegar tan tarde y al día siguiente irse a trabajar. Entonces pidieron que las eximieran del servicio porque no lo podían hacer. En San Luis Potosí la situación hubo una mayor participación en los comités de defensa, ahí se inscribieron más de 6,000 personas, pero donde tampoco hubo mucho éxito fue en la conscripción, que apenas cubrieron el 50% del número de conscriptos que debían participar. Por lo tanto, otra de las cosas que muy interesante fue la formación del espíritu patrio. Se impuso cantar el himno nacional al finalizar cualquier espectáculo público y todo el mundo debía escucharlo de pie, respetuoso y emocionado. Y también se creó la hora militar los sábados de 8 a 9, que es el antecedente de la hora nacional. Todas las radiodifusoras del país se encargaban de informar al público sobre la marcha de la guerra, así como de las disposiciones o recomendaciones que los civiles debían acatar. Cuando finalizó la guerra,
la Secretaría de la Defensa Nacional había alcanzado sus objetivos en el perfeccionamiento del sistema de reclutamiento. Los programas de instrucción se habían ido modificando conforme a los modelos utilizados en otros países. En 1945 el general Cárdenas señaló que la conscripción de jóvenes de 18 años seguía efectuándose con toda regularidad, mejorándose cada año con los sistemas de registro, selección médica y eliminándose de los sorteos toda diferencia que pueda prestarse a dudas sobre la imparcialidad de los procedimientos. Después de la guerra, se suprimieron los centros de reclutamiento para unidades del servicio militar y en su lugar se crearon los cuerpos de reclutamiento. Su propósito era asegurar una mejor organización y funcionamiento y rendimiento. Retomando el título de la ponencia, mi pregunta es, lo que le he hecho y lo que les mostré es lo que hizo Cárdenas cuando estuvo en la Secretaría. Y sobre todo, yo pensaría que debemos volver a revisar porque desde la Secretaría de Defensa Nacional el general Cárdenas fortaleció aún más su relación con los obreros, los campesinos, los sectores populares, y pues sí, el presidente Ávila Camacho lo dejó hacer. Eso es lo que a mí me llama la atención, y para Cárdenas no fue un problema, para Ávila Camacho un problema que el general Cárdenas se ocupara de todas estas organizaciones de todo el país. ¿Ahí qué fue lo que pasó? Y mi pregunta es si estas organizaciones populares tienen algo que ver con lo que el título de la ponencia sobre la unidad popular. Muchas gracias. Muy bien, no conforme con haber hecho, creo yo, uno de los libros más importantes sobre el siglo XIX mexicano, Guerra y Gobierno, ahora está preparando uno que será seguramente también muy importante para el siglo XX. Se agradece mucho. Perdón, decía que no conforme con haber hecho uno de los libros más importantes para el siglo XIX mexicano, Guerra y Gobierno, ahora Juan está preparando una cosa totalmente distinta para el siglo XX. Seguro que va a ser muy, muy importante y al rato platicamos al respecto porque me parece enormemente provocador lo que está planteando y súper interesante, por supuesto. Seguimos con la mesa. El segundo participante de esta es el doctor Carlos Inclán Fuentes y voy a permitirme leer una brevísima semblanza suya. Es un historiador mexicano egresado de la UNAM y del Colegio de México. Ha recibido distintos reconocimientos, como la mención honorífica en la Charles A. Hale Fellowship de Historia Mexicana de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, la beca internacional Fox de la Universidad de Yale, la residencia de investigación de la Casa de Velázquez en Madrid y la beca del Colegio Internacional de Graduados de la Universidad Libre de Berlín, así como el premio Genaro Estrada por su investigación Perote y los nazis, publicado en 2015 por la UNAM. Se ha desempeñado como investigador del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, de la Embajada de México en Corea y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Asimismo, ha sido profesor invitado del Programa de Educación en el Exterior de la Universidad de California, del Colegio de México y de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, y se desempeña como consultor internacional de investigación para el Museo del Holocausto de los Estados Unidos y para la Organización del Memorial de la Guerra de Corea. El día de hoy, el doctor Inclán presentará una ponencia llamada Ecos de la Segunda Guerra Mundial, los mexicanos combatientes de la Guerra de Corea, 1950-1953. Adelante, doctor Inclán. Muchas gracias. ¿Sí me podrían pasar el controlito? Sí, el controlito. Perfecto. Muchas gracias. Es un honor estar
con todos ustedes. Especialmente quiero agradecer al doctor Juan Ortiz por esta invitación. Yo voy a presentar algunos avances de esta investigación que se hizo en el marco de los 60 años de las relaciones entre México y la República de Corea del Sur, ¿no? La guerra de Corea, que fue quizá uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX, comenzó con una invasión el 25 de junio de 1950. Tropas asentadas en la parte norte de la península atacaron con el apoyo de China y la Unión Soviética la parte sur del país. Esto provoca una respuesta internacional casi inmediata que va a involucrar una combinación de fuerzas de la ONU lideradas por los Estados Unidos. Millones de soldados extranjeros de aproximadamente 22 países se involucran en la guerra de Corea. Y entre estos millones de soldados hubo un contingente que por mucho tiempo estuvo olvidado, que son aproximadamente 100,000 soldados mexicanos y mexicoamericanos que participaron en la guerra de Corea, en todos los rangos, ¿no? Y en todos los frentes, desde Incheon hasta Pusan, y que apenas en el 2022 esa contribución fue reconocida gracias a la Embajada de México en Corea. El contexto general de esto está anclado justamente en la Segunda Guerra Mundial por una serie de circunstancias. En primer lugar, por el crecimiento económico que se logra a partir de entonces, por la estrecha vinculación entre la economía mexicana y la estadounidense, que hacia los años 50 va a llevar a esto que se llama el milagro mexicano, el crecimiento sostenido de la economía mexicana y el crecimiento de la población, que tiene dos efectos importantes para nuestro tema. Por un lado, la migración masiva del campo a la ciudad y por otro, la urbanización de las ciudades. Y junto con esto, en este proceso, también tenemos el programa Bracero, ¿no? Que permite el ingreso legal a los Estados Unidos de 4.5 millones de trabajadores entre 1942 y 1964. Esta presencia masiva de mexicanos en las industrias y en la agricultura estadounidense pues va a crear un montón de actitudes racistas de algunos sectores que ven a estas personas de manera despectiva y las denominan espaldas mojadas, ¿no? Un poco para enfatizar que cruzaron sin papeles hacia los Estados Unidos. Cuando la guerra estalla, en 1950, este programa seguía vigente, lo que hace que algunos de estos trabajadores, cuando terminan sus contratos, se enrolen de manera voluntaria en el ejército estadounidense. Hay muchas razones para esto, ¿no? Entre obtener la ciudadanía, asegurar un ingreso estable, o simplemente porque algunos estaban buscando reconocimiento o aventuras. Y frente a estos voluntarios, ¿no?, está la posición oficial del gobierno mexicano. México, que era uno de los miembros fundadores de la ONU, tenía una política exterior basada en los principios de no intervención y autodeterminación, por lo cual no accede al envío de tropas a este conflicto, como no lo hizo con ningún otro, con la excepción de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, el gobierno mexicano enfrenta presiones al interior porque la opinión pública está dividida. Están aquellos que están a favor de enviar tropas y la prensa va a informar sobre estos grupos de voluntarios que van o quieren ir a Corea con el fin de luchar contra la amenaza comunista. Sin embargo, hay otros sectores que se oponen radicalmente a este envío y dicen que es inhumano enviar a jóvenes mexicanos a morir al servicio de un país extranjero, en guerras de conquista, como mexicanos que iban a ser parte de un contingente colonial dentro del ejército de los Estados Unidos, y por eso exigen que México se mantenga al margen de la guerra. Por otro lado, las autoridades mexicanas sabían que en caso de que hubiera una escalada del conflicto, se iba a repetir un poco el escenario de la Segunda Guerra Mundial, en el que México tenía que tomar parte del bando estadounidense, pero mientras eso llegaba, era imperioso mantenerse al margen de la guerra. En ese sentido, por ejemplo, el representante mexicano en la ONU, Raúl Noriega, escribe en varias ocasiones al presidente alemán para justamente enfatizar la necesidad de que México se mantenga al margen y solamente participar en el caso de una escalada. Noriega le dice a Alemán que enviar mexicanos a luchar a Corea significaría el envío de nuestros mejores hombres, y en caso de una escalada del conflicto, México necesitaría tantos hombres como fuera posible para desarrollar su economía. Por eso era una razón poderosa para no enviar soldados a Corea.
En ese sentido, el apoyo mexicano, el apoyo oficial, se centró en el ámbito diplomático. México apoyó casi todas las resoluciones de la ONU, con excepción de la 83, que exigía a sus miembros apoyar de manera militar a Corea, y en cambio, digamos, la mayor contribución mexicana al conflicto es la llamada Propuesta Mexicana de 1952 para el intercambio de prisioneros de guerra. La ONU quería una repatriación voluntaria de estos prisioneros y que ellos decidieran hacia dónde regresar, pero los comunistas insistían en que el cambio de prisioneros fuera completo. Y fue esta disputa por los prisioneros de guerra lo que hizo que no se firmara un armisticio en ese momento, 1952, y que el conflicto se prolongara por otro año. Mientras China y Corea del Norte exigían el regreso de todos sus prisioneros, la coalición de la ONU y Corea del Sur tenían un enfoque de repatriación voluntaria caso por caso. En ese sentido, en el otoño del 52, Alemán Valdés sugiere que aquellos prisioneros que desearan regresar voluntariamente a su país, pues fueran libres de hacerlo, y aquellos que no pudieran ser repatriados, pues esperaran a que las condiciones cambiaran para poder hacerlo. Esta propuesta, la propuesta alemán, tuvo un impacto significativo no solo en la prensa nacional, sino también en la extranjera, al grado que el presidente mexicano es propuesto para el Premio Nobel de la Paz en al menos 2 ocasiones. La propuesta mexicana es respaldada por los Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra, por Canadá, Brasil, pero fracasa porque es rechazada tanto por China, la Unión Soviética y Corea del Norte. México también apoya otras resoluciones de la ONU, en especial la 410, que crea la Agencia de Reconstrucción de Corea de las Naciones Unidas, o UNCRA por sus siglas en inglés, mediante la cual, digamos, a la cual el gobierno mexicano envía en marzo de 1951 suministros médicos y alimentos para apoyar a esta agencia. El cargamento consistió básicamente en varias toneladas de garbanzo y arroz, así como suministros médicos, básicamente vacunas. Al mismo tiempo, uno de los objetivos de la UNCRA era erradicar enfermedades contagiosas en la península, como la viruela, el tifo y la fiebre tifoidea. Como parte también de la contribución mexicana, se crea un equipo internacional de científicos y doctores, a las que son enviados 2 médicos mexicanos, Guillermo López Nava y Gustavo Riborosa, que ya, digamos, tenían experiencia previo en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Iban a llegar a Corea vía Tokio hacia 1953 y van a estar apostados en un puesto de avanzada cerca del paralelo 38, donde según sus testimonios los problemas de salud pública eran más difíciles de resolver. Al respecto, Nava va a comentar: el apoyo de la ONU ha contribuido a resolver problemas vitales como la diseminación de enfermedades y luchar contra los brotes de viruela. Y sobre el pueblo coreano, el mismo doctor elogió su sentido patriótico, lo que según él los ayudó a mantener sus costumbres y lenguajes. Hacia 1965, estos doctores son reconocidos con la Orden del Mérito al Servicio Diplomático por el gobierno de Corea del Sur. Como decía, aunque el gobierno mexicano no envió tropas a combatir a Corea, sí hubo organizaciones civiles que lanzaron campañas de reclutamiento. Entre ellas destaca la Legión Panamericana de Voluntarios para el Servicio de las Naciones Unidas, la Unión Mundial Pro Democracia, los Caballeros de Colón y el Partido Nacionalista Mexicano, que vieron en la causa coreana una cruzada más amplia contra el comunismo y lo que ellos llaman el imperialismo rojo. Para estas organizaciones, defender a Corea de la invasión del norte era una forma de oponerse al despotismo rojo y salvar los valores de la civilización occidental. Para otros de estos voluntarios significaba defender valores como la libertad, la justicia, mientras que otros apelaban a la defensa del cristianismo. Estos voluntarios de derecha compartían la percepción de que había una amenaza inminente, y es perceptible particularmente en las cartas que envían al presidente mexicano pidiendo una oportunidad para ir a Corea y luchar contra los comunistas. Algunas cartas fueron escritas por coreanos que residían en el país, pero otras por destacados políticos mexicanos, como el expresidente Abelardo R. Rodríguez, que se ofreció a dirigir una de estas campañas de voluntarios. Frente a estas campañas y peticiones para ir a luchar a Corea, las autoridades mexicanas tuvieron que aclarar que ellos no apoyaban ninguna de esas iniciativas y enfatizar que la posición del gobierno era de neutralidad y de no intervención. Y sin embargo, a pesar de esto,
la presencia de los soldados mexicanos era innegable. Y esto también fue posible gracias a un acuerdo militar entre México y Estados Unidos que data de la Segunda Guerra Mundial y que permitía a los mexicanos enlistarse en el ejército estadounidense sin perder su ciudadanía, y que estuvo vigente entre enero de 1943 y octubre de 1952, y que fue el que en buena medida facilitó que muchos de estos voluntarios se alistaran en el ejército estadounidense. De esa forma, hacia 1952, algunos de estos soldados escribieron al presidente alemán para pedirle una bandera nacional, porque, dice esta carta, había muchas banderas de todos los países comprometidos en el conflicto, pero ni una sola de México. La carta aseguraba: todos los muchachos mexicanos enlistados en los Marines de Corea se sentirán muy orgullosos de ver nuestra bandera ondeando en este lugar extraño. En el frente, el valor de estos soldados mexicanos y mexicoamericanos fue evidente, tanto que en México como en los Estados Unidos la prensa elogiaba su valentía y su compromiso con la causa. Algunos artículos exageraban su presencia, contándolos por cientos de miles. Por ejemplo, el teniente del ejército mexicano, Luis Saldaña Mijares, se refirió a que 2/3 de todas las fuerzas estadounidenses en Corea eran mexicanos o de ascendencia mexicana, e incluso cita una frase apócrifa del general Douglas MacArthur que dice: estoy muy agradecido con el pueblo mexicano por haber apoyado mi campaña en Corea, y solo lamento no haber contado con más mexicanos, porque estoy seguro de que si lo hubiera hecho, la guerra no habría durado tanto tiempo. La cita es apócrifa, pero demuestra este conocimiento tanto de autoridades mexicanas como estadounidenses de la presencia de estos soldados que tanto se esmeraban en negar. En opinión de Aldana, parte de la culpa era del ejército estadounidense, porque enrolaba a estos voluntarios sin verificar sus antecedentes y ante la creciente necesidad de hombres. En muchos casos, los soldados eran ciudadanos estadounidenses, ¿no?, de padres mexicanos que habían crecido entre México y los Estados Unidos. En otros casos, eran mexicanos que optaron por ocultar su ciudadanía. Cuando eran héroes, cubrían las primeras planas de los periódicos, pero cuando el número de bajas empezó a crecer, ahí estaba olvidando pasar las diapositivas, empezó a crecer, la respuesta automática de ambos gobiernos fue enfatizar que ningún mexicano formaba parte del ejército estadounidense. Un buen ejemplo de esta actitud se muestra en una caricatura de julio de 1953, publicada en San Antonio con el título de La vergüenza de Texas. No existe una fuente oficial ni en México ni en los Estados Unidos que especifique el número de soldados mexicanos y mexicanoamericanos que participaron en la Guerra de Corea. Solo los registros individuales en los archivos de defensa de los Estados Unidos indican lugar de origen. Sin embargo, aquellos que han investigado a los latinos fallecidos en Corea encuentran una serie de inconsistencias en los registros. La mayoría de los mexicanos o de sus descendientes son registrados como caucásicos o blancos. Otros modificaron sus nombres, dificultando así su identificación. Por ejemplo, Raúl Álvarez del Castillo, originario de Guadalajara, fue registrado como Ralph A. Castle. El Departamento de Asuntos Veteranos de Estados Unidos empezó a usar esta clasificación de latinos o de hispanos solo hasta después de la Guerra de Corea. Un efecto de este uso intercambiable entre nombres y lugar de nacimiento fue justamente ocultar el origen de los soldados. Por ejemplo, una nota de prensa de The Fort Worth Star-Telegram llama a la madre de Benito Martínez, un cabo muerto en Corea, a quien se le otorgó una medalla de honor póstuma como una madre latinoamericana, borrando el origen mexicano de su familia. El gobierno mexicano tampoco llevó registro de los nacionales enlistados en el ejército de los Estados Unidos, solo estuvo al tanto de aquellos fallecidos cuyos cuerpos regresaban al país. Por otra parte, y esta es la cifra más o menos con la que contamos, la organización sin fines de lucro Latino Advocates for Education estima que más de 180,000 soldados latinos participaron en la Guerra de Corea. Y esta es una cifra respaldada por una congresista estadounidense, Loretta Sánchez, que declara que más de 180,000 hispanos sirvieron en esta guerra, de los cuales, repito, se estima que al menos 100,000 eran mexicanos o mexicoamericanos. La dedicación y el servicio de estos soldados no se tradujo en un mejor trato. La discriminación era una situación cotidiana para la mayoría de los soldados mexicanos y mexicoamericanos, así como a la población mexicana que vivía en los Estados Unidos.
Por ejemplo, una descendiente de mexicanos, Carmen Acevedo, envió una carta abierta al Daily News de Los Ángeles preguntando por qué las personas de origen mexicano eran tratadas como leprosos y no tenían acceso a servicios públicos como educación o igualdad de derechos si también eran estadounidenses. No entendía por qué tenían que soportar tal discriminación, especialmente cuando afirmaba que nuestros soldados luchaban por la democracia. Digo nuestros soldados, sigue la carta, porque hay muchos mexicanos luchando en Corea en este momento. La discriminación contra mexicanos y sus descendientes se refleja en algunos casos. Por ejemplo, el cabo Alberto González nació en Monterrey, había ganado un corazón púrpura en Corea, donde pasó más de un año como combatiente, pero a su regreso a los Estados Unidos es encarcelado y deportado a México por ser un wetback, por ser un inmigrante ilegal. Después de su regreso a Estados Unidos es encarcelado. Su prometida Belia Sánchez estaba molesta con un gobierno que había tratado tan mal a un héroe condecorado. Sánchez había recibido 5 estrellas de campaña, la cinta de la ONU y la cinta de servicios coreanos. Por su parte, la prensa en México se preguntaba qué necesitaban hacer los mexicanos que buscaban la ciudadanía para ser tratados con dignidad si luchar por los Estados Unidos no era suficiente, ya que en el caso de González decía sus estrellas de batalla, sus condecoraciones, sus servicios no contaron para nada. El caso de González fue tomado por una organización, Veteran Forum, con sede en Texas, y apoyada por algunos congresistas demócratas que instaron al Departamento de Estado y al Servicio de Migración a asegurar el regreso de González a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, trabajaron en un proyecto de ley que permitiera a cualquier mexicano que tomara las armas por Estados Unidos y sirviera honorablemente solicitar la ciudadanía estadounidense y permanecer en el país hasta obtenerla. Uno de los congresistas señaló, era lo menos que se podía hacer por hombres que han arriesgado su vida por un país que no es el suyo y que los echan tan pronto como se quitan el uniforme. Sin embargo, la propuesta no prosperó. Las motivaciones de estos soldados para participar en este conflicto fueron diversas. Podemos destacar que estaban entre la lealtad y el deber, ¿no? Para los mexicoamericanos, por ejemplo, los que yo entrevisté, decía que era un deber como ciudadano. Para otros era oportunidad de tener acceso a la ciudadanía y una vida mejor, y había otros que abiertamente decían que lo hacían en busca de aventuras. Para mexicanos como César Augusto Ochoa, unirse al ejército era una forma de demostrarle a su padre que era un buen hijo, de acuerdo a sus memorias. Cuando se alistó en el ejército nunca pensó que llegaría una guerra. Para otros como Antonio Lozano, él me lo dijo, había cierto atractivo en unirse al ejército para portar el uniforme de los marines con orgullo y distinción. Y luchar en una guerra pues era lo último que pasó por su mente. Independientemente de estas razones, por obligación, por aventura, para probarse a sí mismo o para acceder a los beneficios del ejército, los soldados mexicanos y mexicoamericanos cumplieron con deber y al menos 10 de ellos recibieron la Medalla de Honor, que es la máxima distinción del ejército estadounidense para sus miembros. Los jóvenes de origen mexicano nacidos en Estados Unidos tenían la posibilidad de cruzar la frontera con México para evadir el servicio militar. Sin embargo, la mayoría eligió quedarse, como señala el veterano Raúl R. Morín. Incluso con la constante discriminación y la continua negación de igualdad de oportunidades, cuando llegó la guerra, nadie podrá acusarnos de evadir el reclutamiento o ir a México para evitar el servicio militar, como se nos acusó durante la Primera Guerra Mundial. Para veteranos como Roberto Sierra, cumplir con su servicio militar era una cuestión de responsabilidad. Como ciudadano estadounidense de origen mexicano, tenía deberes que cumplir. También había otras motivaciones. José Villarreal, de Naucalpan, narra en sus memorias que decidió cruzar a Estados Unidos para alistarse en el ejército y regresar como un héroe ante los ojos de su familia y amigos. Voy cerrando. A pesar del olvido inicial, el legado de estos veteranos está siendo rescatado. Aunque oficialmente ningún mexicano luchó en la Guerra de Corea, cada vez que un soldado mexicano o mexicoamericano lograba una acción heroica y era condecorado, la prensa relataba sus actos en México y los Estados Unidos. La realidad negada por los gobiernos se abrió paso hacia el público y durante el conflicto las noticias sobre el valor y el destino fatal de algunos de estos soldados llegaron a las primeras planas. En marzo de 1952, en El Nacional, se informó que el embajador de Estados Unidos había develado una placa de honor a los soldados mexicanos que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Funcionarios estadounidenses, tanto militares como civiles, en la Ciudad de México estuvieron presentes para dar condecoraciones a algunas de las familias
de estos soldados caídos en Corea. Por ejemplo, el Corazón Púrpura a Raúl Egan Gómez, a Juan Siqueiros, a Bartolomé García y la Estrella de Plata a Daniel de la Rocha. La prensa mencionó que muchos de ellos eran inmigrantes indocumentados, anhelando el sueño americano, pero que en su lugar encontraron un destino fatal en Corea. Incluso el presidente Lyndon B. Johnson reconoció a los soldados mexicoamericanos en el prólogo del libro de Raúl Morín, Among the Valiant. Los soldados estadounidenses de origen mexicano, dice Johnson, sirvieron con distinción, lucharon con valentía, dieron sus vidas cuando fue necesario, con coraje. El gobierno de Corea del Sur también ha reconocido a estos soldados y ha condecorado a alguno de ellos. Ay, se me pasan estas cosas. En octubre del año 2020, el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kim Gun, visitó al veterano mexicano José Villarreal y le entregó la medalla del Apóstol de la Paz del ministro de Asuntos de Patriotas y Veteranos. El agregado militar de Corea en México, Kim Jong-yu, también entregó la medalla del Apóstol de la Paz al veterano Roberto Sierra en Jalisco en octubre de 2020. El 24 de abril de 2021 se estableció la Asociación de Veteranos Mexicanos de la Guerra de Corea en la residencia del embajador de la República de Corea en México. A ese evento asistieron 3 veteranos, Roberto Sierra, José Villarreal y Alberto Fernández. Uno cuarto, Jesús Cantú, participó por vía de videoconferencia. El secretario de la Defensa de México de ese momento, Luis Crescencio Sandoval, el primer viceministro de Relaciones Exteriores de Corea y el embajador de Corea en México fueron testigos de honor. 5 familias de veteranos fallecidos también participaron en el evento y la asociación sigue activa hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Inclán por su exposición que nos lleva a lugares particulares de estos planteamientos, a los problemas de Estados Unidos y sus guerras. Bien, tenemos tiempo para abrir una ronda de preguntas, comentarios. Les propongo que juntemos un par de observaciones, 3 o algo así, y luego las respondemos en conjunto. Comenzamos, bueno, va Pedro Salmerón, el compañero cuyo nombre desconozco. ¿Quién más? Muy bien, entonces Pedro, adelante, por favor. Y luego usted. Yo creo, Juan, que así como la designación al día siguiente de que entre la punitiva a México de Cándido Aguilar como secretario de Relaciones y de Álvaro Obregón como secretario de Guerra, la designación de Cárdenas también tiene más que una idea organizativa, un clarísimo signo político, ¿no? Es un símbolo, después de esta reunión donde están los 6 expresidentes, designar a Cárdenas para ese cargo en ese momento es también un símbolo frente a los Estados Unidos, ¿no? No nada más hacia México, sino hacia los propios Estados Unidos. No sé qué opinas tú. Sí, por supuesto. Y luego va Javier, primero compañero y luego Javier. Y luego yo. Sí, es para el doctor Carlos Inclán. Para nada más saber cómo se manejó la doctrina Estrada, que ya estaba en este conflicto con Corea, porque bueno, no se mencionó, entonces, y ya existía. Es mi pregunta. Ok, Javier. Gracias. Sí, abundando en lo que dice Pedro, antes de nombrarlo secretario de Guerra de Defensa, lo nombró comandante del Pacífico, y Abelardo Rodríguez, que lo ligo con la ponencia de Carlos, era el comandante del Golfo. Pero mi pregunta es otra, Juan, ¿por qué te sorprende que Ávila Camacho haya, digamos, tú dijiste al final, permitido a Lázaro Cárdenas tener esta actividad organizativa? Porque yo creo que entre Ávila Camacho y Cárdenas hubo más continuidad de lo que la historiografía suele reconocer. Ávila Camacho era muy cercano a Cárdenas, fue su jefe de Estado Mayor, fue su secretario de Guerra, y la verdad es que esta idea del péndulo y de la derecha es un poco más mito que realidad, pero esa es mi opinión. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que podemos responder.
responder estas preguntas y luego yo le planteo una a Juan Ortiz. ¿Quién quiere comenzar? Sí, la mía es bastante simple. O sea, no la nombré por su nombre, pero la política exterior basada en estos principios de no intervención y no autodeterminación hace que de manera oficial el gobierno tenga esta postura. Es decir, vamos a apoyar hasta donde la ONU nos deje, pero no vamos a enviar tropas. O sea, el gobierno mexicano es muy firme respecto a esa posición. Y lo interesante de eso es que está esa posición oficial, ¿no? Pero están estas otras organizaciones, personas de a pie, ¿no? Migrantes que dicen nosotros sí vamos. O sea, son dos cosas que corren un poco de manera paralela, pero el gobierno mexicano se mantiene en su posición de nosotros no vamos a enviar tropas, no vamos a intervenir, no vamos a participar en la guerra más allá que con estas, digamos, ayudas humanitarias. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente tienes que apagar uno. Ese lo tienes que... el hecho de que el presidente Ávila Camacho nombrara a Cárdenas secretario de la Defensa Nacional desde jefe de la región del Pacífico tenía un mensaje muy importante, sobre todo para tranquilizar a los Estados Unidos, porque veían nazis por todos lados. Por lo tanto, el general Cárdenas era un personaje que no era de derechas, que no representaba un peligro para los Estados Unidos y los iba a tener tranquilos. Y por el otro lado, el general Cárdenas era un hombre querido hacia el interior, o sea, era respetado. Y yo creo que ahí fue una maniobra política muy interesante de Ávila Camacho de nombrarlo. Él estaba en Jiquilpan, descansando en su casa cuando le llegó el telegrama de que tenía que incorporarse, ¿no? Entonces eso es muy interesante y Javier, yo estoy muy agradecido con tu comentario, porque las lecturas en general, los trabajos que se han hecho hablan de la ruptura con Cárdenas y yo no lo veo. Por eso la exposición que estaba haciendo, yo lo veo como de continuidad efectivamente, no veo esa crisis, pero yo creo que sí podemos pensar, debemos revalorar a Ávila Camacho como un hombre inteligente que se acercó a grupos católicos y demás, pero yo no creo que les haya dado muchas concesiones. O sea, su esposa era católica y demás, pero lo que hizo Cárdenas a nivel local, que es una historia, digo, tengo un montón de anécdotas de todo lo que pasó, pero lo que les presentaba era como el cuerpo de una investigación, que yo espero terminarla, ¿no? Pero sí es muy, muy interesante, donde sí hubo fricciones entre Cárdenas y Ávila Camacho, fue por el Escuadrón 201. Cárdenas se opuso a que los mexicanos combatieran fuera del territorio. Ahí sí hubo una fricción, pero se superó. Ahí sí lo hubo. Gracias. Sí, bueno, sí estoy de acuerdo. Ya sé que no me preguntaron mi posición, pero sí estoy de acuerdo, por supuesto. Pero quiero llamar la atención sobre un asunto que tiene que ver más que con el asunto de las personas y de las relaciones entre las personas, entre Cárdenas y Ávila Camacho, con el asunto de un proceso más largo que tiene que ver con la fundación del Estado o con la refundación del Estado y el mundo militar. Lo que está planteando Juan me parece capital porque es el momento en el que se cristaliza el proyecto militar de la revolución, del gobierno posrevolucionario. ¿A qué me refiero? El sistema defensivo ya no va a pasar por los poderes locales ni estatales. Están las leyes, los artículos de Guardia Nacional en la Constitución que dicen explícitamente que se tienen que organizar en caso de amenaza exterior y cuando llega la amenaza exterior no se organizan. Y lo que se organiza es una estructura basada en una endeblísima ley de conscripción del servicio militar, súper endeble, que tenía Cárdenas guardada por si acaso, y lo que arma es utilizar con esa ley una estructura, una red nacional
controlada por la federación. Y el control de la federación, el control físico, territorial de la federación, es la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, y está clarísimo en todos los estatutos, en todas las estructuras. Participan, son invitados, como invitados de honor, presidentes municipales, gobernadores, pero los que toman decisiones son los enviados de la Secretaría de la Defensa Nacional y los poderes locales, otros informales. Y entonces, la hipótesis de Juan de Cárdenas, continuando con la operación política o con la operación político-social en ese nivel, es perfectamente lógica. ¿Por qué? Pues porque es el único instrumento con el que cuenta el Estado mexicano para ocupar territorialmente el espacio. Luego, eso se va a convertir en el principal problema de seguridad nacional y de estructuración de la seguridad nacional territorial para toda la segunda parte del siglo XX, pero es otra historia. Entonces, no sé qué opinas, Juan, al respecto. Efectivamente, es Cárdenas el que tiene el control interior del país. Eso nadie lo puede negar, porque por todas estas estructuras de lo que ya les comenté, tenía presencia en todos los pueblitos, en todas las localidades, en todos lados. Ahora, efectivamente, las primeras conscripciones, las primeras convocatorias, pues las manejaban las autoridades municipales y al tercer año se las quitaron, porque era una locura, hacían lo que les daba la gana, enviaban a jóvenes que no estaban aptos, estaban enfermos, entonces era un doble costo para la Secretaría. Decía, es que nos mandan gente enferma y nosotros tenemos que pagar para regresarlos a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí están presentes y entonces el ejército toma el control pleno y yo creo que estas organizaciones de alguna manera le van a permitir al gobierno de Miguel Alemán tener un mayor control del país. Eso es lo que logra Cárdenas, porque estaban desordenados por los grupos de derecha, las inquietudes y demás, centralizan el poder. Y obviamente con Miguel Alemán en el 48, pues se declara como política de Estado el anticomunismo, pero ya como parte de la política del Estado. Pero curiosamente, en 1948, el ejército, que anteriormente había estado participando en la reforma agraria, el éxito de la reforma agraria en México fue por la participación de los ingenieros militares en el reparto agrario. Eso como que lo pasamos por alto cuando dice, Cárdenas repartió tierras. Sí, pero ¿quién garantizó ese reparto? El ejército. Entonces esa parte yo creo que sí es importante que la tengamos presente, pero también en 1948 aparecen por primera vez en los informes presidenciales y en los informes de la Secretaría de Guerra la lucha que ha emprendido el ejército contra los estupefacientes. Me llama mucho la atención que coincidan, o sea, y ahí pues tenemos, bueno, aquí está mi querida Ann Staples, que ella me sugirió eso de que tengo que ir al archivo del interior que está en Colorado, en Denver, para buscar cláusulas secretas entre el gobierno de Estados Unidos y el mexicano para la producción de estupefacientes en Michoacán y en Sinaloa. Y curiosamente termina la guerra y comienza la lucha ya contra los narcotraficantes, porque la guerra ya terminó, pero el negocio pues es redituable y eso explica pues gran parte de lo que está pasando en el país y desde el 48 comienza ya a ser un problema. Es con Zedillo cuando se convierte en un problema de seguridad nacional, es el que lo dice en su informe presidencial, donde el narcotráfico es un problema de seguridad nacional. Ya lo dice claramente, porque ya estaba rebasado. Y lo demás pues ya lo conocen ustedes. Sí, aquí se va armando otra mesa que no vamos a tener. Más bien pregunto si hay alguna otra pregunta para los auditores. Por favor, adelante. Creo que será la última.
¿Alguien más para juntar dos y ya terminar? Sí, hay otra al fondo. Adelante. Esas dos y ya. ¿Yo? Ok, gracias. Hola, buenos días a todos. Me llama la atención el tema, el vínculo entre Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas, porque pues lo entiendo como un tema de élite política, ¿no? Primero, y sí, Ávila Camacho designa como director de la región militar del Pacífico a Cárdenas ante la presencia de japoneses en la región norte del Pacífico en los 40, no recuerdo bien el año. Y bueno, yo me preguntaría también qué relación existía entre Cárdenas y Maximino Ávila Camacho, porque es importante destacar que Maximino va a ser gobernador de Puebla en los 30 y hay un respaldo de Cárdenas en cuanto a su candidatura por parte del partido a un PNR, ¿no? También me preguntaría cuáles, al fin y al cabo, los grupos ideológicos, políticos, intelectuales y culturales que representan Ávila Camacho y Cárdenas, que a la vez generan esta unión, que pues la visibilizamos en este momento. Creo también que el cardenismo no murió, nunca murió, y el cardenismo es más allá de un sexenio, es una ideología política, ¿no? Y va a tener presencia hasta finales del siglo XX, si no es que ahorita. Cárdenas no desaparece de la escena política, de hecho tiene una presencia fuerte en el Partido Comunista Mexicano durante la Guerra Fría. Tiene una visita a China con Mao Zedong, esa China que iba convirtiéndose en República Popular. Podríamos hablar, me atrevo a decir, horas de Lázaro Cárdenas del Río, pero bueno, con esto cerraría. Oficialmente México en los 40 durante la Segunda Guerra Mundial creo que le toca una labor muy difícil, que es mirar, escuchar y esperar el momento oficialmente en el que deba actuar políticamente ante un momento tan tenso como lo fue la Segunda Guerra Mundial, de la cual México no fue poca cosa en el escenario geopolítico. Y decirle al doctor Inclán Fuentes, yo estoy aquí, Coyopá, en buena parte por usted, yo quería escucharlo, yo leí su tesis de licenciatura, Perote y los nazis, el control y vigilancia del Estado mexicano, y escucharlo ha sido para los dos un gusto. Qué cátedra y qué manera de manejar ahora este tema sobre la guerra de Corea y la participación de México, y pues pedirle que nos pueda decir, o bueno, a mí, a todos, dónde podemos consultar este trabajo que nos presentan. No sé si ya tiene usted artículos, está en proceso de un libro. Es todo y gracias. Muy bien, de acuerdo. Vamos con la última pregunta, que está con la persona hasta el fondo de verde, cuyo nombre desconozco. Bueno, felicidades a los dos ponentes, de verdad, me encantaron. Solamente, bueno, comentarle al maestro Juan, que bueno, sí coincide en la mayor parte de lo que ha expuesto. Sin embargo, lo que sí me llama mucho la atención es el reparto agrario. ¿Por qué? Porque cuando uno ve en determinadas entidades federativas cómo se dio el proceso de reparto agrario, uno dice, wow, qué bueno que sea el reparto agrario. Sin embargo, al menos yo hablo de Veracruz y de otra entidad federativa del Pacífico, entonces uno se da cuenta que el reparto agrario fue totalmente irregular en el sentido de que decía, tengo 300 hectáreas, pero todas son laderas, ¿no? No cultivables, sin agua, tierras secas, etcétera, ¿no? Con relación al servicio militar obligatorio, ¿sí? Es algo interesante, me gusta la idea, pero encontré el México intelectual del siglo XIX, de final del XIX, que se empieza a formar a los niños desde primaria elemental, porque había 3 niveles, era rudimentaria, elemental y superior. En primaria elemental y superior se empieza a implementar la enseñanza militar y hay un programa propio en la Escuela Normal Veracruzana donde se ve el programa y se publica en México Intelectual. Con relación al otro compañero, que me encanta su trabajo y sí me gustaría un poco, porque sí estuve en tu presentación, con relación a, que se vincula mucho con lo que comentó el maestro Juan, es cuál fue la presencia, porque ahí es muy importante, la presencia de los nazis en Perote y el papel que jugaron. No hablemos de los que estaban en la fortaleza de San Carlos, sino de los que estaban atrás del colegio, de la normal rural, ¿no? Por otro lado, bueno, sí coincido con el maestro Juan, que
habría que indagar un poco sobre más cuál fue el papel de México en la Segunda Guerra Mundial con relación a estupefacientes. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra primero a Carlos y luego a Juan y con ello cerraríamos. Gracias por el interés. O sea, yo estoy en esta mesa, me imagino que tendría que haber hablado de mi otro trabajo y no de Corea, sino el que se centra en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, gracias por recordar. Creo que lo mencioné muy de pasada. Este fue producto de una investigación que encargó la embajada, terminó en una exposición en el 2022 y en realidad hay muy poquito escrito, o básicamente nada, pero la revista de la Universidad Nacional publicó un pequeño artículo, sobre estos veteranos de la Guerra de Corea, y el Memorial de la Guerra de Corea tiene también una página con algunos poquitos materiales al respecto. Sobre la cuestión de los nazis, ¿no? De ahí surgió en realidad mi trabajo. Mi posición en ese trabajo inicial, en el libro, es que esa es una presencia que está un poco exagerada por una historiografía que se cree los informes de inteligencia estadounidenses y que no cruza esa información con otras fuentes. He podido, por ejemplo, revisar algunos de estos informes alemanes. Están ahí, es una presencia existente, pero sobredimensionada muy por los intereses estadounidenses en México, que les conviene crear esta idea de que hay una amenaza inminente y que hay nazis en todos lados, y etc., etc. En realidad, el trabajo de muchos de esos agentes es modesto y en el peor de los casos son bastante inútiles. Por eso, esa red es más o menos desarticulada hacia 1942. Los que las dirigen son encarcelados en Estados Unidos, pasan el resto de la guerra en los Estados Unidos y los poquitos que quedan pues están desconectados. En realidad, eso, digamos, acaba hacia 42. Yo creo que más importante que esa presencia de supuestos agentes nazis es la presencia de exiliados antifascistas, antinazis, que todo el tiempo están publicando, que son muy activos, que tienen vínculos con altas personalidades del Estado mexicano, ¿no? Y que en buena medida son esos antifascistas exiliados los que están proveyendo de la información sobre quién dentro de esa comunidad alemana es nazi, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, gracias. Ya, por favor. Bueno. Sí, miren, yo les quiero comentar que parte de las investigaciones que estuve haciendo, sobre todo en Veracruz, y que es parte de la política nacional que se dio, y que por eso me le acerqué a Pablo Yankelevich alguna vez, porque encontré la relación de todos los extranjeros que vivían en Veracruz, que eran como 3,000, a todos los empadronaron, pero me llamó la atención que la mitad dijeron, eran extranjeros, pero decían que eran apátridas, que no sé qué quiere decir eso, pero tú tal vez no lo puedes explicar. Y me llamó mucho la atención, y sobre todo también que a los de origen italiano, alemán y japonés los mandaron al centro del país. No les permitieron permanecer en las costas y todos se tuvieron que ir al centro. Entonces es algo que son parte de esta historia que tenemos que seguir investigando y analizando. Gracias. Como ven, el asunto es interminable. Tenemos que terminarlo aquí y suspenderlo aquí. Nos vemos al ratito, a las 4 de la tarde, para la mesa 8. Muchas gracias. Luego la Escuela Moscovita, por supuesto, al terminar a las 6, ¿no? A las 4, mesa, a las 6, baile.